En medio de una naturaleza salvaje donde no existen fronteras ni leyes humanas, solo hay una regla: sobrevivir o desaparecer. Desde pequeñas criaturas con púas afiladas en la espalda, como los puercoespines, hasta temibles depredadores con garras afiladas como cuchillos, como los lobos grises, la naturaleza ha forjado grandes guerreros a su manera. Los grandes guerreros de la supervivencia. Desde las dunas abrasadoras del desierto del Sáhara, pasando por los densos bosques de Europa, hasta los bosques nevados de América del Norte y las praderas agrietadas de Sudáfrica, cada tierra es una prueba de supervivencia. Entre estos lugares inhóspitos vive una pequeña criatura a la que incluso los temibles depredadores temen: el puercoespín. Sin colmillos ni velocidad, cuenta con un arma única, una capa de púas afiladas, que lo convierte en un símbolo viviente de la defensa perfecta en la naturaleza. En el límite del desierto del Sáhara, una criatura pequeña pero formidable busca alimento al amparo de la noche: el puercoespín crestado africano, Hystrix cristata. Con menos de 70 centímetros de largo y un peso de entre 10 y 15 kilogramos, el puercoespín lleva consigo su arma especial, una densa capa de púas rígidas que le cubre el lomo y la cola. La mayoría de las púas miden solo 2 a 3 centímetros, pero algunas de las que se encuentran en los hombros y la espalda pueden llegar a medir más de 30 centímetros, lo suficiente para que cualquier depredador se lo piense 2 veces antes de atacar. Mientras rebusca entre los arbustos en busca de raíces y frutos caídos, una víbora cornuda, Cerastes cerastes, acecha bajo la arena. La serpiente ataca, pero el puercoespín está preparado. Al final, la víbora se convierte en la comida del puercoespín. Sin atacar primero, el puercoespín sobrevive gracias a su armadura natural. En esta tierra implacable, es la prueba del poder de una defensa perfecta. Más allá de la autodefensa, el puercoespín crestado africano también muestra un comportamiento poco común en el reino animal: busca deliberadamente sustancias de olor fuerte, a veces tóxicas, y se las unta por el cuerpo. En algunas regiones se ha observado que los puercoespines mastican materiales como tabaco, pintura o productos químicos y luego los lamen o se los frotan por el pelaje y las púas. El propósito puede ser repeler parásitos, disimular su olor o incluso mejorar su defensa haciendo que sus enemigos eviten el olor desagradable. Aunque aún no se han estudiado en profundidad, estos extraños comportamientos revelan que los puercoespines no son meros defensores pasivos. Son criaturas adaptables que convierten su entorno en herramientas para la supervivencia. En los escasos bosques africanos, el puercoespín crestado africano, el más grande del mundo, se mueve lentamente. En su espalda tiene miles de púas largas y afiladas como el acero, capaces de erigirse y perforar a sus atacantes.
Un leopardo hambriento se acerca sigilosamente. El puercoespín se detiene, da la espalda, levanta las púas y sacude la cola con un silbido agudo. El leopardo se atreve a acercarse, pero se encuentra con un golpe repentino hacia atrás. Las púas se clavan profundamente en su hocico, obligándolo a saltar hacia atrás y retirarse dolorido. Sin perseguirlo ni atacarlo, el puercoespín sigue ganando. Tocar un puercoespín crestado africano es invitar al desastre, una lección que ni siquiera los cazadores experimentados como los leopardos olvidan jamás. En la misma tierra árida donde los puercoespines se defienden con su armadura de púas vive una criatura que sobrevive de forma totalmente opuesta, el tejón melífero, Mellibora capensis. Sin púas, sin caparazón, el tejón melero resiste gracias a su determinación y su valentía. Robusto, pegado al suelo, con un pelaje áspero que se extiende desde la cabeza hasta la cola como un manto gris plateado, no duda en asaltar colmenas, enfrentarse a serpientes venenosas o incluso desafiar a las cobras con una audacia asombrosa. A diferencia del siempre cauteloso puercoespín, el tejón melero opta primero por la confrontación y luego por la resolución. Caza serpientes venenosas para alimentarse, roba audazmente las presas de los leones jóvenes e incluso cuando está herido, sigue luchando sin descanso. Gracias a su piel gruesa, flexible y elástica, el tejón melero puede retorcerse y morder incluso cuando lo sujetan con fuerza. Su naturaleza temeraria lo hace tan formidable que pocos depredadores se atreven a enfrentarse a él, a pesar de que su tamaño no es mayor que el de un perro pequeño. Bajo el sol abrasador del mediodía en las llanuras áridas de África, el aire es sofocante y la tierra agrietada irradia calor. Escondida entre los arbustos bajos, se mueve una figura cautelosa, un tejón melífero. Capta un olor inusual, el almizcle de la piel, el rastro de sangre seca, el hedor de la muerte, el olor de la pitón de roca africana, Pathan Sibi. Al otro lado del claro, una enorme pitón se enrosca bajo un árbol. Con más de 4 metros de largo y un cuerpo tan grueso como el brazo de un hombre, puede asfixiar y matar a pequeños antílopes con una fuerza aplastante. Para la mayoría de las criaturas de su tamaño, un encuentro así significaría una muerte segura. Pero no para el tejón melífero. El tejón se acerca, lento pero sin miedo alguno. Gruñe en voz baja, levanta la cabeza desafiante y se prepara. Comienza la batalla. Por fin, el tejón melero arrastra el cuerpo sin vida de la pitón hacia la espesura y desaparece.
Bajo el suelo agrietado de las tierras semiáridas de África, una pequeña sociedad bulle de actividad, los suricatos, Suricata suricata. Son diminutos, de solo unos 25 a 30 centímetros de largo, pero no hay que subestimarlos. Los suricatos viven en clanes de docenas, organizados con una disciplina casi militar, en los que cada miembro cumple una función: cavar madrigueras, buscar comida, cuidar de las crías y, lo más importante, montar guardia. Mientras la mayoría busca comida, al menos un centinela se pone siempre erguido sobre sus patas traseras, escudriñando el horizonte con sus agudos ojos, listo para dar la alarma al primer signo de peligro. Aunque son mucho más pequeños que otras criaturas como los puercoespines o los tejones melíferos, los suricatos los superan en inteligencia social. Pueden comunicarse a través de una variedad de llamadas, un sonido para los depredadores aéreos como los halcones, otro para las serpientes o los carnívoros que se acercan por tierra. Aprenden unos de otros, enseñando a sus crías cómo lidiar con serpientes venenosas o escorpiones, incluso neutralizando el veneno antes de dejar que los jóvenes practiquen con la presa. En un desierto lleno de amenazas, la inteligencia colectiva se convierte en su mayor arma. A pesar de su valentía, las suricatas se mantienen cautelosas con los animales más grandes. Con los puercoespines o los tejones melíferos, mantienen la distancia y evitan el conflicto. Pero si su madriguera se ve amenazada, todo el clan carga al unísono, utilizando su número y su velocidad para defender su territorio. Lejos, en los bosques de Europa, el otoño llega con tonos dorados y hojas carmesí. Las setas brotan al pie de los árboles, las ardillas saltan entre las ramas recogiendo nueces, mientras que bajo el follaje húmedo, el erizo europeo comienza su carrera por la supervivencia. En esta estación abunda la comida, insectos, frutos caídos, caracoles e incluso carroña, y los erizos comen casi constantemente. Cada comida les permite acumular reservas de grasa y almacenar energía para la dura hibernación que les espera. También buscan y preparan refugios, troncos huecos, montones de hojas y matorrales densos. Forran sus nidos con musgo, ramitas y hojas muertas, creando un refugio oculto y aislado que los protege del viento. Allí desaparecerán durante meses. A medida que el frío se apodera de las noches, el bosque se vuelve silencioso. El erizo se enrosca en una bola, su temperatura corporal desciende, su corazón late más lentamente y comienza un largo sueño, tan silencioso como la vida que siempre ha llevado. Luego llega la primavera. Al principio,
el rocío se derrite sobre la hojarasca, luego se oye el canto de los pájaros y regresan los insectos. Las temperaturas suben, la humedad aumenta y la luz del día se intensifica. El cuerpo del erizo percibe el cambio, el ritmo cardíaco se acelera y la respiración se estabiliza. Cuando los primeros rayos del sol atraviesan el nido de hojas, el erizo despierta tras meses de letargo. Abre lentamente los ojos, con las extremidades rígidas, pero impulsado por el instinto. Abandona el nido y se adentra en un mundo transformado, donde comienza de nuevo la búsqueda de alimento, recupera fuerzas y se prepara para la temporada de reproducción. A medida que avanza la primavera, el bosque estalla de vida. Los insectos pululan por el suelo del bosque y reaparecen las setas y las bayas. Esta es también la época de apareamiento de los erizos europeos. Los machos comienzan a buscar silenciosamente a las hembras, siguiendo el rastro de olor que éstas dejan. Cuando se encuentran, no hay lucha, sino una danza circular en la que el macho intenta acercarse pacientemente. Las púas afiladas forman una barrera, pero si la hembra acepta, baja la espalda para permitir el apareamiento seguro. Tras una gestación de entre 4 y 6 semanas, la hembra da a luz a entre 3 y 7 crías dentro del nido de hojas. Al nacer, son ciegas y no tienen púas. En cuestión de horas, les salen unas púas blancas y blandas que se endurecen en los días siguientes. Durante las primeras semanas, las crías dependen completamente de su madre. Se alimentan, permanecen acurrucadas en la madriguera y se mantienen alejadas del peligro. Una vez que son lo suficientemente fuertes, comienzan a seguirla al exterior, aprendiendo a buscar alimento y a sobrevivir en un mundo que no es nada fácil. Pero la temporada de reproducción no solo trae nueva vida, sino que también atrae la mirada atenta de los depredadores. En lo alto de los bosques templados de Europa, una sombra se desliza silenciosamente por el cielo. Sin ruido, sin aviso. Es el águila real, Aquila chrysaetos, el depredador más temido de los cielos, a menudo aclamado como el rey de las alturas. Con una envergadura de más de 2 metros, garras afiladas como cuchillos y una vista tan aguda que puede detectar un ratón a cientos de metros de altura, esta ave está hecha para cazar. No persigue, espera y luego ataca.
Se lanza en picado a velocidades que superan los 150 km por hora y puede matar de un solo golpe a casi cualquier animal pequeño que se encuentre debajo. Muy al norte, al otro lado de la interminable taiga, donde la nieve cubre el suelo durante todo el año, se mueve otro formidable superviviente, el glotón, Gulo Gulo. Su cuerpo se asemeja al de un oso pequeño, pero su velocidad y fuerza inspiran respeto incluso a animales mucho más grandes. Con apenas 1 metro de largo y un peso de solo 10 a 18 kilogramos, el glotón puede derribar renos, ahuyentar a las hienas de los cadáveres e incluso desafiar a los osos cuando es necesario. Al igual que el tejón melero de África, el glotón no se define por su tamaño ni por sus armas naturales. En cambio, prospera gracias a su extraordinaria resistencia, sus poderosas mandíbulas, sus garras afiladas y su espíritu indomable. Los biólogos suelen decir que si el tejón melífero es el matón del desierto, el glotón es el asesino del hielo. La fuerza no es su único don. Los glotones son inteligentes y ferozmente territoriales, capaces de recorrer más de 20 kilómetros en una sola noche para rastrear a sus presas, excavar en la nieve en busca de carroña o seguir el rastro de animales heridos. Rara vez se ve, pero siempre se teme, ya que la sola presencia del glotón basta para inquietar a otros depredadores. En la gélida naturaleza salvaje, donde solo los implacables sobreviven, es un símbolo de coraje, dureza y rebeldía. En las llanuras nevadas de Norteamérica, el invierno ejerce un dominio silencioso y gélido. Sin embargo, bajo los pesados ventisqueros y el cielo gris, la vida continúa en su forma más dura. Aquí, el lobo gris, Canis lupus, reina supremo. Una manada acecha a una manada de bisontes, avanzando con paso firme por la nieve profunda. Entre ellos, un bisonte joven, que ya no es una cría indefensa, pero aún no es lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo. Los lobos no se precipitan. Lo siguen durante horas, esperando a que el cansancio se apodere de él, a que la nieve y el frío agoten las fuerzas de la manada. Cuando llega el momento, la manada se divide. Algunos rodean a la manada, obligando a los bisontes a adentrarse en la nieve más profunda, donde su enorme peso se convierte en una desventaja. Otros cargan hacia adelante, cortando las vías de escape, mientras los lobos que flanquean confunden y acosan desde los lados. La precisión, la paciencia y el trabajo en equipo sellan el destino de su presa. Pronto, los lobos se alimentan, con el estómago lleno en el corazón de la helada naturaleza salvaje.
En este mundo blanco, la supervivencia no solo depende de la fuerza, sino también de la estrategia, la resistencia y la unidad. El lobo gris es la encarnación del cálculo frío y la eficiencia letal. Desde las llanuras espinosas de África hasta los bosques helados del norte, desde las defensas acorazadas del erizo hasta la ferocidad de los tejones y los lobos, cada criatura tiene su propia estrategia de supervivencia. Algunas dependen del sigilo, otras del trabajo en equipo y otras de su pura resistencia. Cada uno desempeña su papel en el frágil equilibrio entre depredador y presa, entre la vida y la muerte. Pero ese equilibrio se está desmoronando. Los bosques caen en manos humanas, los cambios climáticos dificultan la supervivencia y especies que antes abundaban ahora se extinguen. Los erizos europeos disminuyen drásticamente debido a la contaminación, las carreteras y la pérdida de hábitat. Los lobos son cazados y fragmentados. Los tejones, los glotones e incluso pequeñas criaturas como los suricatos viven al borde del abismo entre la supervivencia y la extinción. No podemos proteger la naturaleza quedándonos de brazos cruzados. Salvaguardar la vida silvestre no es solo preservar criaturas fascinantes, es aferrarse a los hilos vitales de los ecosistemas, mantener la diversidad, la belleza y el equilibrio que la naturaleza ha tardado millones de años en tejer. Porque cuando desaparece una sola especie, no es solo una voz que se silencia para siempre, es un pedazo de la vida misma de la tierra que se arranca. El amanecer se extendió sobre el Serengeti como una fina seda dorada. Pero bajo esa apariencia pacífica, una historia estaba a punto de escribirse entre lágrimas. Justo ante sus ojos, algo inesperado había sucedido y cambiaría para siempre el destino de toda la manada. Una madre babuina perdió a su cría. Una tragedia que sacude el Serengeti. La primera luz del día se filtró a través del mar de hierba aún húmedo por el rocío tras una larga y fría noche, iluminando cada tembloroso rayo de luz sobre la tierra ligeramente agrietada. La brisa matutina sopló entre las altas brisnas de hierba, creando suaves olas que se rozaban entre sí, como el profundo aliento de la tierra que despertaba. A lo lejos, las viejas acacias se inclinaban bajo la primera luz del día, dibujando en el cielo líneas grisáceas como el esqueleto de un mundo que había sufrido demasiadas tormentas.
El aire olía a tierra húmeda, a hierba seca, y un tenue calor comenzaba a ascender de la tierra ligeramente agrietada. En aquella escena silenciosa, una tropa de babuinos apareció en medio del mar de hierba, moviéndose lentamente como un arroyo que serpentea entre los pastos. El sonido de sus pequeñas patas sobre la suave tierra se mezclaba con el gorjeo de las crías, creando una frágil armonía que contrastaba con la crueldad que acechaba bajo cada raíz en la distancia. En medio del vasto mar de hierba, la tropa de babuinos funcionaba como un reino en miniatura con reglas no escritas, firmemente arraigadas a la vida durante miles de años. Más de una docena de individuos, desde los fuertes machos líderes hasta las hembras que sostenían a sus crías contra su pecho, todos unidos por una estructura jerárquica estricta pero armoniosa. Los machos mayores actuaban como guías y centinelas, con la mirada fija en el horizonte en busca de depredadores. Las hembras se agrupaban en pequeños grupos, buscando alimento y cuidando a sus crías, que aún no eran lo suficientemente mayores para protegerse. Los cachorros juguetones a veces se separaban de los brazos de su madre para jugar, pero un fuerte llamado los hacía regresar corriendo a un lugar seguro. La manada se movía como una sola, donde el miedo, la alerta, la alegría y el amor se mezclaban en cada individuo. En la luz cambiante del amanecer, el amor maternal se convirtió en el vínculo más fuerte que mantenía unida a la manada y les ayudaba a resistir la cruel e implacable belleza del Serengeti. Entre el bullicio de la mañana, una joven madre babuina llamada Suri destacaba por su andar lento y sus brazos que sujetaban con fuerza a su cría recién nacida, de apenas unos días de vida. El pelaje de su pecho se erizaba donde la cría se aferraba a ella, y cada paso era cauteloso, como si el mundo pudiera derrumbarse al menor tropiezo. La pequeña cría yacía cómodamente en los brazos de Suri, con los ojos aún entreabiertos, moviéndose de vez en cuando en busca del calor del pecho de su madre. Cada vez que la cría se movía, Suri se inclinaba para comprobarlo, con los ojos cansados pero llenos de la ternura propia de una madre primeriza. Las monas que la rodeaban se detuvieron. Pero Suri siempre mantenía una pequeña distancia, su instinto maternal la hacía estar más alerta, más atenta a cada detalle. La luz del amanecer comenzó a intensificarse, filtrándose entre los pelos plateados de Suri. Se detuvo a la sombra de una acacia baja, se sentó y dejó que su cría mamara.
La respiración de madre e hijo se mezclaba con la brisa, creando un raro momento de paz en una tierra que nunca era del todo segura. El trinar de los niños que jugaban cerca, las pisadas secas de la manada en movimiento, el susurro de la hierba con el viento, todo creaba una ilusión de seguridad efímera. El Serengeti tenía momentos de paz tan hermosos, momentos tan bellos que cualquier criatura olvidaría que en ese lugar siempre acechaba una sombra. En ese instante, desde el borde del campo, un gran macho alzó la cabeza, con las orejas erguidas. Se quedó inmóvil, mirando a lo lejos con una mirada inusual. Un silencio sepulcral se extendió por la manada. Nadie lo sabía con certeza. Pero el instinto maternal de Suri le provocó un escalofrío. Una suave brisa sopló, trayendo consigo el olor de un depredador. De entre la alta hierba amarilla surgió una sombra que se deslizaba sigilosamente. Lenta, paciente, escalofriantemente peligrosa. Un leopardo. Su cuerpo se mantenía pegado al suelo, cada paso suave como un suspiro. Sus penetrantes ojos amarillos no se posaron en los monos machos que se mantenían alerta, sino que se fijaron en Suri y en el bebé que llevaba en brazos. No necesitaba atacar a la manada. El simple hecho de que Suri se separara fue suficiente. El leopardo saltó como una espada viviente, cortando el aire en la luz del amanecer. La cacería estalló al amanecer en el Serengeti. Pero sucedió algo extraño, el leopardo no mordió el cuello, no asestó el golpe mortal. Apenas apretó lo suficiente para sujetar al monito y luego se dio la vuelta y echó a correr. Los monos lo persiguieron. Pero el leopardo corría como un viento acorralado. Se precipitó a través del mar de hierba, entre los arbustos, pasando junto a las raíces de las acacias, deslizándose por una pequeña pendiente hasta llegar a su escondite. Una rama seca cubría la entrada. Un lugar profundo, lleno de hojas, sombra y tierra blanda.
El nido del leopardo. Depositó al monito no para matarlo, sino como una presa recién capturada, viva, respirando, temblando. El monito estaba débil, sus patitas se aferraban al aire. El leopardo se irguió frente a él, con el pecho agitado violentamente tras la lucha. Sus brillantes ojos amarillos miraban fijamente a la pequeña criatura, no con la mirada de un depredador frente a su presa, sino con algo más vago, más complejo. En ese momento, el leopardo ya no era el asesino del Serengeti. Se quedó inmóvil, mirando al monito. Su instinto depredador lo impulsaba a matar. Pero surgió otro instinto, distinto del que la había impulsado a llevar a sus crías a la cueva, lamerles el barro y protegerlas de buitres y hienas. En la oscura cueva, dos criaturas de dos mundos diferentes se miraban en silencio. Pero en el Serengeti, incluso los depredadores más fríos conservan parte de su instinto maternal, un instinto diseñado para proteger la vida, que a veces surge incluso en situaciones contrarias a la naturaleza. Por todo el Serengeti, los gritos de Suri aún resonaban. Pero en la oscuridad de aquel pequeño nido, la leoparda y la cría de mono se enfrentaban en una paradoja que la naturaleza no había previsto. Suri permanecía sola en el mar de hierba, con el corazón vacío. En su rostro no había rastro de llanto, solo unos ojos muy abiertos, rojos y llenos de pánico, los ojos de una madre a la que le acababan de arrancar el alma. Los monos observaban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse. En este mundo cruel, hay dolores que no se pueden compartir, solo presenciar. ¿Regresará el leopardo? ¿O seguirán los monos el rastro para recuperar a la cría perdida? Esto apenas comienza. Sigue el canal para no perderte el próximo episodio, Babuinos contra Leopardos, el contraataque cuando una madre perdió a su hijo. Tan pronto como el sol tocó el Serengeti, toda la sabana pareció despertar.
Y en medio de ese creciente ritmo de vida, los babuinos comenzaron un nuevo día sin tragedia, sin los gritos desgarradores de la noche anterior, solo la interminable lucha por la supervivencia de todas las especies. En la cima de la colina, los machos adultos se yerguen en fila, dispersos. Se apoyaban contra el viento, con los ojos bien abiertos, observando las llanuras. A lo lejos, una manada de ñu se dirigía hacia la hierba que había crecido tras la lluvia de la noche anterior. Sus cuernos curvados reflejaban la luz del sol, formando una franja negra y ondulante como un río vivo. Al pie de la colina, las hembras comenzaron a cuidar a sus crías. Los monitos se aferraban con fuerza al pecho de sus madres, con sus ojos redondos observando a las gacelas de Thompson que saltaban entre la hierba cercana. Un grupo de machos jóvenes inició su juego matutino, persiguiéndose entre las bajas acacias. Sus gruñidos juguetones se mezclaban con los sonidos de las mangostas excavando un termitero cercano. Estas pequeñas pero valientes mangostas siempre están muy activas por la mañana. En lo profundo de los arbustos de acacia, el retumbo de una manada de elefantes se dirigía hacia la zona húmeda. Sus pesados pasos resonaban en el suelo, haciendo temblar ligeramente la sabana. Los monos se detuvieron, observando en silencio a las gigantescas figuras grises que pasaban lentamente, como los amables ancianos del Serengeti. Cada especie tiene su propio ritmo de vida. Cada especie tiene su propia historia. Y los babuinos son solo una pequeña parte de ese vasto panorama. Bajo la luz del amanecer, entre el canto de los pájaros, el susurro de los animales y el roce de la hierba con el viento, el Serengeti se reveló no solo como un lugar de feroz supervivencia, sino también como un gran escenario donde miles de criaturas componían la sinfonía de la vida. Esa repentina aparición intensificó aún más la tensión entre los monos. El sol apenas asomaba por el borde de la sabana cuando un extraño crujido resonó entre la hierba. Los monos que se movían se detuvieron de golpe. Los machos que estaban fuera del círculo enderezaron inmediatamente el lomo, con la cola enroscada en señal de cautela. De entre la hierba amarillenta surgió una figura baja y robusta. Un extraño babuino macho.
Su pelaje era gris oscuro, sus hombros anchos, sus ojos amarillos brillaban con hambre y ambición. No tenía miedo. No se acobardaba. Entró directamente como si ese hubiera sido su territorio desde siempre. Los monos se dispersaron de inmediato, las hembras con sus crías se agruparon en el centro. Los 3 machos más grandes dieron un paso al frente. Un gruñido sordo comenzó a retumbar desde sus pechos. Pero el forastero solo ladeó la cabeza, mostró los dientes y rugió en respuesta. Había vagado solo demasiado tiempo. Tenía hambre. Estaba desesperado. Y una manada con muchas hembras siempre era motivo para que los machos errantes lo arriesgaran todo. Los 2 machos líderes dieron otro paso al frente. El aire estaba tan tenso como una cuerda a punto de romperse. El viento cesó. Los pájaros enmudecieron. El ataque fue como un trueno en cielo despejado. El forastero contraatacó con fiereza. Pero la manada siempre era la más fuerte. El macho forastero se desplomó, jadeando, con el cuerpo temblando. Intentó levantarse, pero sus patas traseras estaban débiles. Los monos lo rodearon, gruñendo, listos para matarlo si intentaba dar un paso más. Finalmente, el forastero lo comprendió. Se arrastró fuera del cerco, con la cabeza gacha y el cuerpo inerte. No porque fuera débil, sino porque comprendió que no podía enfrentarse solo a un reino ordenado. Cuando su figura desapareció tras el arbusto de acacia, los monos exhalaron con dificultad. El orden se restableció. Los jóvenes volvieron a piar. Las hembras tranquilizaban a sus crías. El macho dominante permanecía de pie sobre el montículo, con el pecho agitado por la batalla que acababa de terminar, pero sus ojos seguían alerta, como si el peligro pudiera regresar en cualquier momento. El Serengeti volvió a quedar en silencio. Pero si otro extraño entraba, todo volvería a empezar.
Mientras el sol se ponía lentamente en el oeste, los monos se alejaron del montículo, llevando consigo la inquietud persistente en la mirada de cada uno. El Serengeti estaba bañado por el dorado anaranjado del último día, pero bajo su belleza acechaban amenazas silenciosas. Suri fue la última en caminar, con la mirada fija en el lugar donde el leopardo había desaparecido, como si esperara un milagro que nunca llegaría. Y esta noche, la oscuridad pondrá a prueba a los monos una vez más. El próximo episodio sacudirá el Serengeti una vez más. No olvides activar las notificaciones y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia en la naturaleza.